¿existe alguien más poderoso que Zeno-sama en el multiverso de Dragon Ball? ¿Hay un dios superior a Zeno-sama? Bien, hasta la fecha, sabemos que Zeno es considerado uno de los personajes más poderosos en el multiverso de Dragon Ball. Él es el rey de todo y tiene el poder de destruir universos con suma facilidad. Sin embargo, en la serie siempre hemos visto una constante evolución, y Toyotaro y compañía pueden introducir nuevos personajes y conceptos en futuras entregas. Pero, ni Toriyama dejó claro, y hasta el momento no se ha confirmado esto. No obstante, en esta ocasión presento mis teorías. Bien, empecemos. ¿Hay un dios superior a Zeno-sama? Bien, si pensamos en un dios superior, como algo que haya creado la estructura del multiverso, o la propia categoría de gobernantes de universos, entonces sí es coherente imaginar uno. Bueno, al menos yo pienso que sí. Como hemos visto, la serie sugiere niveles, ángeles, Kaioshin, Zeno, y entidades dracónicas, como lo son, Shenron, Porunga, y Super Shenron. Algunos con rol creador, y otros con la capacidad de generar cosas de la nada, curar a los heridos, y revivir a los muertos. Pero ninguno de esos niveles explica el inicio absoluto. Personalmente, siempre he dicho que, por coherencia narrativa, admitir un ser superior, o principio superior, resuelve preguntas de origen como: ¿quién creó las leyes que permiten borrar universos? ¿El ki? ¿La capacidad de aumentar los niveles de poder? ¿La metamorfosis? ¿La capacidad de fusionarse? ¿Y por qué existen esferas con reglas tan distintas, y que pueden hacer casi cualquier cosa que se le pidan? Y claro, según veo, un dios superior no contradice a Zeno, más bien lo sitúa en un papel funcional dentro de una creación más amplia. Razones por las que podría existir un creador absoluto. Causalidad y necesidad. 1. Causa primera. Si todo lo demás tiene un origen, entonces debe existir algo no causado, o más bien, alguien que no tuvo un principio, que sea la razón ontológica de todo, es decir, el causante, el creador de la existencia absoluta. 2. Uniformidad de reglas. La existencia de leyes compartidas entre multiversos. Sugiere una instancia y alguien que las impone. 3. Excepciones narrativas. Los saltos de Canon GT, Heroes, Xenoverse, Timelines o líneas alternas, incluso todos los videojuegos existentes de Dragon Ball, requieren una entidad que abarque o trascienda continuidad, un creador que permita multiverso y metaverso. 4. Presencia de objetos supremos. Las superesferas planetarias, y dragones Shenrones con facultades fuera de lo habitual, aparentemente provienen de una fuente que puede autorizar excepciones a la física local, y alteraciones de la realidad en todos los aspectos. Algo que un creador absoluto permite que suceda. ¿Quién creó a Zeno-sama? Emergencia ontológica. Zeno es la personificación de una función cosmológica, equivalente a fin de la simetría, creada por el propio tejido del multiverso cuando alcanzó cierto grado de complejidad. Designio de un ser primigenio. Un dios anterior prefirió crear un ejecutor imparcial, en este caso, a Zeno-sama, para mantener equilibrio y evitar sesgos de creadores parciales. Automanifestación de la realidad. La existencia de entidades que encarnan leyes, como Zeno, podría ser una autoorganización de la realidad misma, no obra de otro ser personal. Sí fue creado. En lo personal, siempre me he quedado con esta idea, sobre todo cuando apareció el Zeno-sama de la dimensión de Trunks. Pues, si Zeno-sama fuera el dios absoluto que está fuera de todo, y en todo, entonces no existiría otra versión como él. Un ejemplo es, The One Above All, el dios de Marvel, y The Presence en DC, quienes no tienen variantes, sino que existen fuera de todos los multiversos, porque son los creadores de todo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, sigo manteniendo la idea de que, tanto, Zeno-sama, como Dai-Shinkan, y los ángeles, y los asistentes de los Zenos-samas, posiblemente cada uno de ellos tengan sus variantes en cada dimensión. Y que existe alguien que está fuera de todo, y que está muy por encima de todos ellos. Sobre dimensiones aparte de los universos, líneas temporales, E.T., Heroes, videojuegos, etc. Incluso si Dragon Ball y E.T.
y Heroes, no son canon, su existencia ficcional sugiere capas. Universos con continuidad distinta, mundos derivados, sobre todo en líneas temporales, y dimensiones con reglas propias. Un creador supremo podría haber dispuesto estas capas como variaciones, o como manifestaciones estéticas, explicando por qué ciertas reglas, lógicas y cosas distintas en cada dimensión y multiversos, difieren. Por ejemplo, los viajes en el tiempo, reescrituras, transformaciones, zenkai, deseos, entre otras cosas. Como parámetros fijados por quien originó el marco meta universal. Alguien aún superior a Toribot, el avatar de Toriyama. Si aceptamos que Toribot es la encarnación metatextual del autor dentro del universo expandido, plantear una entidad superior a Toribot lleva a un plano metaficcional, un autor de autores o principio narrativo que sostiene la ficción misma. En términos internos de la obra, un ser primordial que está por encima del concepto de autor dentro de la cosmología de Dragon Ball explicaría inconsistencias y la posibilidad de reinicios creativos. Incluso, yo teorizo que es un ser superior al mismísimo Toriyama, o cualquier otro escritor o autor que surja. ¿Por qué a Goku le iba tan bien? ¿Le ayuda a este dios? Bien, esto es lo que siempre he pensado al respecto. Favorecimiento narrativo. Goku cumple la función arquetípica del héroe del shonen. Su fortuna, o el azar de sus acciones, es una elección del relato. Algo que es habitual para el protagonista, la verdad. Influencia indirecta. Pienso que el mismo Dios que está por encima de todo, enviaría a un ángel para guiar intuitivamente a personajes con potencial extraordinario. No necesariamente por favoritismo, sino porque la emergencia de un héroe que empuja la evolución del cosmos podría ser un mecanismo de autorregulación y eliminación del mal que habita en diferentes partes cósmicas. Esto es diferente del equilibrio. También pienso que, el mismo Dios Todopoderoso, enviaría a este mismo ángel para que de alguna manera acompañara a Goku en todo lo que hiciera, como, asesorándolo a través de diferentes formas, para que progresara en sus entrenamientos, encontrara ítems u objetos que contribuyeran a facilitar su estancia en la Tierra, y sus misiones. Todo esto teniendo en cuenta el buen corazón de Goku. Pues el Saiyan siempre buscaba ayudar a los demás, y cuando se trataba de buscar las esferas del dragón y pedirle deseos a Shenlong, siempre lo hacía en beneficio para los demás, sin buscar el beneficio propio. Teorizo que, a lo mejor esto fue lo que le pareció bien al creador Dios absoluto, y por eso decidió ayudar a Goku en las acciones que estuvieran del lado de la justicia. Afinidad con la naturaleza del multiverso. Goku, como agente de superación constante, es compatible con un universo que premia el crecimiento. Si hay una inteligencia suprema, tal vez haya implantado semillas de resistencia para garantizar el dinamismo, por ejemplo, la capacidad de trascender límites. Bien sea desde su origen en la raza Saiyajin, hasta que fue acogido en el planeta Tierra. Sea como sea, el Dios Supremo lo sabe y lo ve todo, y puede ver el fin desde el principio, y predecir todo. Y así vio todo lo que iba a hacer el guerrero Goku. El agua ultra sagrada y subida al templo de Kamisama. Y créanme mi gente, desde que vi a Goku niño acercándose cada vez más y más al máximo poder, siempre he pensado que cuando fue en busca del agua ultra sagrada y enfrentó aquellas ilusiones que desafiaban su mente, no solo estaba probando su fuerza, sino cruzando un velo entre lo terrenal y lo divino. Cada visión, cada batalla interna, fue una purificación que lo acercaba al entendimiento del poder supremo. Luego, al subir al templo de Kamisama y vivir sus viajes, incluso aquellos donde rozó el pasado, parecía que su camino lo llevaba con exactitud a algo sobrenatural. Y en el fondo, siempre intuí que no estaba solo, sino que una fuerza silenciosa, el verdadero Dios absoluto, lo acompañaba desde las sombras, inspirando cada paso, moldeando su espíritu y mostrándole el camino hacia el poder que trasciende la fuerza, el despertar de su poder. Además, desde que bebió el agua ultrasagrada, algo en su interior se liberó, como si su energía espiritual o ki se hubiera activado para empezar una conexión divina. Origen y propósito de las superesferas del dragón, las planetarias y normales. Manifestaciones de un poder constructor. Todas estas esferas, tanto las esferas planetarias, macroesferas,
y las de tamaño común, parecen diseñadas por una inteligencia que entiende la causalidad del cosmos y sus excepciones. Es decir, que la causa de un suceso lleve a otro. Y sea permitido hacer uso de estos objetos para corregir un curso. Eso es lo que pienso yo. Herramientas de equilibrio. Permiten intervenciones puntuales para modificar o reparar desviaciones, y restaurar vidas, e incluso, hacer un reinicio. Como vimos cuando los guerreros Z hicieron uso de esta en Super para revivir el universo de Jiren. Jerarquía de fuentes. Podría existir un reino dracónico o una categoría de entidades. Sarama, por ejemplo, el creador de las Super Dragon Balls en la mitología de la franquicia, que actúan bajo la autoridad, o con permiso, de una instancia aún superior, en este caso de parte del creador de todo. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Existe el reino dragón y Zarama? ¿Los creó el Dios absoluto? Bien, dentro de la mitología oficial se menciona una entidad llamada Zarama como creador de las Super Dragon Balls. Y sí, mi gente, sí es canon este personaje, solo que su aspecto físico no ha sido revelado aún. Entonces, si hay un Dios absoluto anterior, Zarama y el reino dragón serían expresiones o agentes delegados de ese principio. En otras palabras, Zarama podría ser un demiurgo, es decir, un creador poderoso dentro del sistema, pero no la fuente ontológica única de todo lo que existe, incluso fuera del manga, anime, videojuego, y la realidad misma donde habita el escritor y el autor. Esto preserva la estructura, capas de creadores, cada uno con su esfera de autoridad. Permítanme, más adelante explicar bien esto que acabo de mencionar. Mientras tanto, continuemos. ¿Y los ángeles, y Daishinkan, y sus orígenes? Lo que pienso es que, los ángeles parecen herramientas o custodios de funciones cósmicas, entrenadores, guías, mantenedores del equilibrio, entre otras actividades. Si existiera un Dios antes que todo lo que existe, la aparición de ángeles y grandes sacerdotes como Daishinkan sería una institucionalización de sus designios, que hacen un papel como servidores que mantienen el sistema creado. Su jerarquía y el hecho de que cada dios destructor como Bills tiene un ángel guardián, encaja con la idea de un diseño con delegación administrativa. Y como mencioné en un punto anterior, posiblemente uno de estos ángeles creados ya conocía a Goku y lo ayudó en todo su camino. Zeno-sama, un avatar del dios absoluto. Y con esto me estoy refiriendo a todos los Zeno-sama que puedan existir en diferentes dimensiones. Yo diría que, Zeno-sama no es realmente un ser independiente, sino el avatar consciente del Dios absoluto. Una manifestación diminuta de una esencia eterna que no puede ser contenida en forma alguna. Zeno sería la proyección funcional del poder supremo dentro del plano limitado de los multiversos. El medio por el cual el Dios inefable ejecuta su voluntad sin intervenir directamente. Eso explicaría su inocencia infantil, su poder ilimitado y su aparente falta de comprensión emocional, porque, tal vez no es un Dios completo, sino el reflejo operativo de una divinidad que existe más allá del tiempo, la forma y la conciencia misma. Eso es lo que yo teorizo. En sí, ¿quién es el Dios definitivo y absoluto? Según mi opinión que he compartido con ustedes en cada punto de este vídeo, lo más coherente que deduzco es que, teniendo presente la mitología abierta de Dragon Ball, que es una cosmología estratificada, que se define en existencias operativas como Kami-sama, Kaiosamas, supremos Kaiosamas, Kaioshin, dioses de la destrucción, ángeles, asistentes de Zeno, ejecutores visibles como el mismo, Zeno-sama, Zarama, entre otros. Por encima de todo eso cabe razonablemente la posibilidad de que haya alguien que está por encima de todo lo que se ve y lo que no se ve. Aquel que ni siquiera tuvo un principio, sino quien vive para siempre. Un Dios que no fue creado, que existe desde siempre y cuya existencia explica el origen de las leyes, la posibilidad de todo lo que hemos visto, vemos y veremos en los multiversos, y la presencia de objetos como las superesferas, y cosas así. Ese Dios no compite en fuerza ni con Zeno, ni con nadie. En términos de espectáculo, es la condición de posibilidad del propio Zeno.
Y ahora, para definir y explicar lo que dije en un punto anterior. El Dios absoluto de la existencia absoluta tiene que estar por encima y fuera de todo lo que existe en Dragon Ball, muy superior a los multiversos, dimensiones, anime, manga, videojuegos, escritores, Toribot, autores, y muy supremo a la existencia misma de la realidad que vivimos, que vemos, que conocemos, e incluso a la que desconocemos. Tengan todos buen día, y que estén bien. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.